Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega y el día de hoy vamos a tener en esta clase de matemáticas el tema de porcentajes. Vamos a iniciar hablando sobre qué es el porcentaje. Bueno, es una proporción, una razón de proporcionalidad con respecto a su base, que sería 100. Entonces, nuestro total sería 100 y el porcentaje sería esa partecita del 100, ¿sale? El símbolo del porcentaje, este de aquí, nos indica ¿qué fracción es? Parece que no, pero sí nos lo dice, porque si lo podemos escribir como porcentaje, luego lo escribimos la rayita, los dos ceros y el 100, ¿sale? Entonces es X%, X sobre 100. Y a veces es útil utilizar otro tipo de cosas para resolver el porcentaje, como es los porcentajes básicos. Existen algunas cantidades que nosotros ya conocemos cuánto valen en cuanto a porcentajes, en cuanto a fracciones, en cuanto a decimales. Por ejemplo, si yo te digo cuánto es un medio, tú me puedes decir que es 0.5, porque ya sabes cuánto es. Es algo que has usado mucho tiempo. Bueno, en el porcentaje funciona de la misma manera. Hay algunos que ya sabemos cómo son, por ejemplo, el 10%, que nosotros sabemos que es un décimo o 0.1 y así algunos otros. Entonces, aquí les puse una tablita, está muy sencilla, de los porcentajes más básicos que hay, ¿sí? Que son el 100%, que sería el total, es decir, un entero. Y luego está el 50%, que sería un medio, 25% un cuarto, 20% un quinto, 10% un décimo, como les mencionaba. 5% es un veinteavo y el 1% es dividir entre 100. Muchas veces acostumbramos a calcular los porcentajes de esa manera, calculando primero cuánto es un 1% y luego multiplicándolo por lo que estamos buscando. Es útil, es cómodo, sí, pero en ocasiones no es lo más rápido para hacer. Los porcentajes básicos sirven mucho en el caso de algunos ejercicios que son muy directos, ¿sale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta para si en algún momento se nos aparece un ejercicio de ese tipo, hacerlo así y no perder tanto tiempo en el examen, recordando que es un examen con tiempo, tienen aproximadamente un minuto por pregunta, etcétera. Vamos a ver también que podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿sale? Sería, por ejemplo, el 75% de 400. ¿Cómo lo calculo? Bueno, podemos usar el 25% y multiplicarlo por 3, o podemos calcular el 50% y después el 25% y sumarlos. Parece como que muy revoltoso, pero puede que no lo sea, ¿sale? Entonces vamos a ver primero este caso, el de calcular el 25%. Quedamos que 25% es igual a un cuarto. Entonces dividimos 400 entre 4, 100. Y queremos el 75, por lo cual multiplicamos 3 veces el 25%. 3 por 25 es lo mismo que 3 por 100, que serían 300. Y esta es mi respuesta. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular primero el 50% y luego el 25%? Es igual. El 50% quedamos que es la mitad, entonces sería 400 entre 2, 200. Y ya sabemos cuánto es el 25, entonces nada más se van a sumar, ¿sí? Sería 200 más 100, 300 también, ¿sí? Y es el mismo resultado. Aquí ya va a depender de qué se les hace más fácil a ustedes, de cómo esté escrito el problema. Incluso podemos calcularlo con el decimal, multiplicando directamente 400 por el 0.75. ¿Sale? No hay ningún problema, lo que les sea más cómodo a ustedes. Pero también podemos usar la regla de 3. La regla de 3 es algo que nosotros ya vimos en nuestra clase anterior de matemáticas y en ella hablamos sobre cómo funcionan estos tres datos. Es una proporción directa, se multiplican cruzados y se divide entre el que queda. Entonces, ¿qué pasa con el porcentaje? El porcentaje es una regla de 3 directa la mayor parte del tiempo. Yo puedo decir que siempre, pero hay un problemita por ahí de porcentaje que es inversa, que es una proporción de porcentajes, ¿sale? Pero es un problema muy, muy específico que no ha venido en el examen, pero que hay que tener en cuenta, ¿sale?
¿Y por qué les menciono la regla de 3? Bueno, en el caso de la regla de 3, podemos poner nuestros datos, la cantidad y el porcentaje. En este caso la cantidad es 400 y el porcentaje es 100. Y el porcentaje que queremos calcular, por ejemplo, el 75. Y entonces se hace 75 por 400 entre 100. Y aunque parece que es una multiplicación muy difícil, si yo la escribo, vamos a tener que tenemos ceros arriba y abajo. Y nosotros sabemos que cuando tenemos ceros arriba y abajo de una fracción, los podemos eliminar. Por lo cual, en realidad, solamente tenemos que multiplicar por el 4, ¿sí? Y entonces de ahí vamos a obtener los 300 que ya teníamos anteriormente. ¿Qué pasa con la regla de 3? Bueno, que hay muchísimos ejercicios en el examen que son de porcentajes que van a ser mucho más sencillos de visualizar, ok, de visualizar, ¿sale? No de resolver necesariamente, pero sí de ver cómo funciona y ver qué es lo que tengo que hacer con la regla de 3. Y es porque el examen de admisión lo que cuenta mucho es cómo razonamos los problemas, cómo los acomodo, cómo los intento de resolver, porque si solamente quiero aplicar y aplicar y aplicar fórmulas, va a llegar un punto en el que ya no vamos a poder, porque el problema es muy complicado de formular, ¿sale? Entonces hay que tener esto en mente, de saber cómo funciona cada uno de los datos, cómo los podemos acomodar y vamos a ver algunos ejemplos. Este es el más sencillo, ¿no? ¿Qué porcentaje es 35 de 140? Siempre este tipo de problemas de porcentaje, de qué porcentaje es tal de tal, son muy simples porque siempre vamos a tener que la cantidad es el 100%. Entonces, aquí es donde podemos hacer lo que nosotros queremos, lo que sea. Podemos usar fracciones, podemos usar los porcentajes básicos, podemos multiplicar por el decimal, podemos usar regla de 3. Si queremos hacer la regla de 3, sería 140 es igual al 100% y nosotros buscamos el 35%. Y entonces esto es lo que nos falta, ¿sí? Y se multiplica cruzado y se divide entre el que quedó, ¿va? Pero yo considero que es mucho más sencillo hacer 140 por 0.35. Es mucho más sencillo hacer solo una multiplicación. Aunque claro, si nosotros tenemos problemas con esta parte de los decimales, de cómo se multiplica, dónde van los puntos, bla, 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 quizás esto es muy difícil. Entonces podemos utilizar de los porcentajes básicos el del 5%. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calcula el 5%? Es el total entre 20. ¿Sí? Así calculamos el 5%. Y entonces esto sí es mucho más sencillo porque se van a eliminar los ceros, queda 14 entre 2, que es 7, y entonces el 5% es 7 y nosotros buscamos el 35%. Entonces 35% es igual a 7 por 5%, que es igual a 7 por 7, que serían 49. ¿Sí? Y con todos podemos llegar al mismo resultado, ¿va? Vamos a ver otro ejemplo. Un saco costó 960 pesos con un 20% de descuento. ¿Cuál era el precio original? Ese es el tipo de problemas que yo les decía que son muy importantes de ver cómo funcionan en la regla de 3. ¿Sale? Porque tenemos lo que cuesta y el porcentaje, ¿no? Y dice que costó 960 pesos, pero ya tiene un descuento, ¿ok? Ya ese total de lo que costaba inicialmente se le quitó una parte. ¿Qué parte? El 20%. Entonces al total, al 100, le quitamos el 20. Nos queda 80%. Por eso, 960 representa el 80%. Y el precio original que buscamos tiene que ser el 100. ¿Sale? Y entonces esta es la regla de 3 que a mí me interesa hacer. Se multiplica cruzado y se divide entre el que sobra. Son 960 por 100, le ponemos los dos ceros, entre 80. Quitamos un cero de cada lado
Y nos queda una división que, aunque parece difícil porque es un número muy grande arriba, es sencilla porque tenemos un solo numerito abajo. Y en realidad estoy casi segura de que todos nos sabemos la tabla del 8, ¿verdad? Entonces, como todos nos sabemos la tabla del 8, podemos dividir 9600 entre 8, que serían 1200. Y esta es mi respuesta. ¿Sale? Lo más importante en el examen es aprenderse las cosas básicas, básicas de memoria, de que, este, las tablas de multiplicar, los exponentes, las leyes de los signos, etcétera, etcétera. Y luego aplicarlo. Así funciona el examen, ¿sale? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, algún problema, algún comentario, pueden dejarlo aquí en el video. Vamos a estar al pendiente de sus comentarios, les vamos a estar resolviendo sus dudas y cualquier cosa me lo pueden decir sin ningún problema, ¿sale? Yo voy a estar también al pendiente de los comentarios, ¿va? Vamos a seguir con el ejercicio siguiente. Maluma pidió un préstamo hace unos meses y hoy fue a pagarlo. Desembolsó la cantidad de 5.750 para cubrir también el 15% de intereses. ¿Cuánto dinero le prestaron? Estamos hablando de intereses y yo sé que muchos no le sabemos a esto de la economía porque somos chiquitos y bla, 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 pero el interés significa que se le está agregando un porcentaje, ¿sí? Al total. Entonces, 15% de intereses sería el 100 más ese 15%, es decir, el 115%. Entonces, 5.750 representa el 115% y nosotros queremos calcular el 100. Entonces vamos a escribir la regla de 3. El dinero, el porcentaje, 5.750, 115 y queremos saber el 100. ¿Y cómo hacemos? Multiplicamos y dividimos. Y yo soy consciente, ¿ok? Soy súper consciente de que a muchos nos cuesta trabajo hacer operaciones de números tan grandes como el 115, ¿ok? Yo lo sé, pero que sé también que sabemos simplificar fracciones. Simplificar les va a ayudar muchísimo a la hora de resolver estas divisiones que son tan grandes, porque lo que vamos a hacer es dividir arriba y abajo entre el mismo número la cantidad de veces que sea necesaria para hacerlo súper chiquitito, ¿sale? Entonces vamos a dividir primero entre 5, ¿sí? Porque sabemos que el de arriba termina en 0, el de abajo en 5, entonces los dos son múltiplos de 5. Y así dividiendo entre 5 es mucho más sencillo de realizar, ¿sale? Parece que no, ¿ok? Yo soy consciente de que parece que no, pero ya con este caso vamos a observar que en realidad sí lo es. Si se dan cuenta, cuando dividí el 115 entre 5, obtuve 23. El 23 es primo. Entonces, el siguiente número entre el que tendría que dividir sería entre 23. Pero yo ya sé cuál va a ser el resultado, porque 23 entre 5, 23, no es cierto. Yo ya sé cuál sería el resultado, ¿ok? Porque si yo divido 115 entre 5, me va a dar el 23, ¿sale? De ahí es de donde viene. Entonces vamos a dividir entre 23, arriba y abajo, que es lo mismo que dividir entre 23 tal cual, y sería 5 del 115, los 3 ceros. ¿Sale? Y esta es la respuesta. Eso es lo que pidió de préstamo. Pidió 5,000 pesos y por el interés tuvo que pagar 750 pesos más de lo que le prestaron. Así funciona la vida adulta, muchachos. Cuando ustedes piden un préstamo, van a tener que pagar un interés. Mucho cuidado. ¿Ok? Va. Siguiente. El Tlatoani está leyendo un libro de 480 páginas. Si ha leído apenas el 20% del total, ¿cuánto es el 50% de las páginas que le faltan por leer? Este tipo de ejercicios a veces son un poquito revoltosos. Vamos a ser claros, son revoltosos. ¿Y cómo los vamos a resolver? Bueno, primero vamos a ver cuál es el total. Mi total es 480 páginas. Esto es el 100%.
y dice que ha leído 20%. Entonces, leído, vamos a escribirlo, leído 20%. Y de eso leído, ¿cuánto le falta? Pues le falta el total menos lo que ha leído, que sería el 80%. ¿Sí? Y nos pregunta, ¿cuánto es el 50% de lo que le falta? Pero que sabemos que el 50% es la mitad. ¿Y cómo calculamos la mitad? Pues dividimos entre 2. ¿Sale? Entonces sería 80 entre 2, 40%. Esto es lo que buscamos. El 40% del total de las 480 páginas. ¿Y cuál es mi manera más sencilla de resolverlo? Pues multiplicando 480 por 0.4. Porque al multiplicar lo que vamos a obtener es, primero vamos a multiplicar como si el punto decimal no existiera, ¿ok? Hay que tenerlo claro, no vamos a tomarle importancia hasta el final, ¿sale? Entonces vamos a multiplicar normal, como toda la vida, ¿sí? Entonces serían 1920. Pero tenemos un punto decimal aquí, entonces va a tener un punto decimal. Y por lo cual la respuesta sería 192 páginas. ¿Sale? 192 páginas son el 50% de lo que le falta por leer. Esa es la respuesta. ¿Sale? Vamos a ver uno más. Este es de mis favoritos, ¿ok? Me gustan mucho estos problemas que son de porcentaje acumulado, que lo tienes que calcular una vez y luego otra vez y luego otra vez y se van sumando. Está muy padre porque todo el mundo se equivoca en esa, porque calculan el 10% y luego lo multiplican, ¿sale? Y así no funciona. Hay que leer bien el problema, leer bien qué nos pregunta y cómo funciona. Dice, la tasa de crecimiento poblacional en cierto pueblo es del 10% anual. Si actualmente hay 200,000 habitantes en este lugar, ¿cuántas personas habrá en 3 años? Hay que tener en cuenta que nos dice que crece 10% anual, ¿sí? O sea, cada año aumenta el 10% de lo que hay, ¿va? Entonces, con eso sabemos que tenemos que hacer 3 veces lo del porcentaje. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos que al inicio son 200,000 habitantes. ¿Sí? 200,000 habitantes. Y esos son el 100%. Si aumenta el 10% anual, entonces hay que calcular el 10. Y ahí les va mi truco, mi tip. Cuando quieran calcular el 10%, solamente quítenle un 0. Es todo. Nada más le van a quitar un 0 aquí, ¿sale? Por ejemplo, ese, el que sea. Yo normalmente quito el último, pero pues no importa. Quiten un 0 y ese va a ser el 10%. En este caso va a ser 20,000. Pero nos dice que aumenta, ¿sale? Dice que es una tasa de crecimiento. Entonces, como va a crecer, se van a sumar. Serían 220,000 en el primer año. Nos pregunta por 3 años, entonces hay que volverlo a realizar. 220,000 es el 100%, queremos calcular el 10, le quitamos un 0, serían 22,000, lo sumamos y ¿qué vamos a obtener? 242,000 habitantes en 2 años. ¿Sí? Pero 242,000 es el 100%, queremos calcular el 10, le quitamos un 0, ¿sale? Serían 24,200, se suman y vamos a obtener que son 266,200 habitantes en 3 años. Y esta de aquí es mi respuesta. Nada más hay que tener mucho cuidado en que se hace una vez y luego otra vez y luego otra vez, dependiendo de la cantidad de veces que diga. ¿Cuándo no se hace así? Bueno, cuando nos dice que aumenta una tasa fija, ¿sí? Un porcentaje fijo. O que cada año siempre aumenta el 3% del valor inicial. Siempre nos van a aclarar cuando vamos a tomar el mismo valor siempre. Nos lo tienen que decir, porque si no, no podemos decir, ay, pues yo creo que... No, no, no. El examen no se trata de
qué es lo que tú crees, sino lo que te está dando de información el problema. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, son detallitos chiquititos que hacen una gran diferencia, en especial porque probablemente el examen va a tener esta respuesta y la que se obtiene multiplicando solamente por 3 el 10% inicial. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado. Y vamos a ver el más difícil de todos. Yo considero que este es el más difícil porque a muchos les cuesta trabajo ver cómo se acomodan estos datos. Tenemos que calcular qué porcentaje es A de B si el 30% de A es igual al 70% de B. Entonces tenemos A, tenemos B y tenemos la relación que ya conocemos. El 30% de A es igual al 70% de B. ¿Y a quién le ponemos el 100%? ¿Por quién nos está preguntando? Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? ¿Qué porcentaje es A de B? Podemos decir que una pregunta similar sería ¿qué porcentaje de B es A? Nada más cambié el orden, pero les dejé sus mismos nexos, ¿no? ¿Qué porcentaje de B es A? ¿Sale? Lo voy a escribir aquí. ¿Qué porcentaje de B es A? Pero esto es lo mismo que qué porcentaje de B representa A. Es lo mismo, ¿sale? Como es lo mismo, entonces ponemos el 30%, el 70%, y queremos saber qué representa A. Entonces sería el 100% de A. Y esto es lo que queremos conocer. Se multiplica cruzado y se divide. ¿Sí? Entonces, también lo pueden ver como qué porcentaje de B es todo A. Entonces, con este tipo de preguntas, de estar viendo cómo funciona, qué me está pidiendo, podemos acomodar bien nuestros datos. Y sería 100 por 70 entre 30. Quitamos un 0, por ejemplo el del 70, porque yo considero que es el más fácil de quitar. Y sería 700 entre 3. Dividir entre 3 es muy fácil, todos lo sabemos hacer, ¿sale? Entonces serían 200, ¿sale? Y 233.333 hasta el infinito, por ciento. ¿Sale? Y ya acabamos. Y listo. Eso es todo. En realidad, todo esto del porcentaje suele ser un poquito difícil para todos. Pero yo considero que si practican mucho, se les va a hacer más fácil con el tiempo, ¿sale? Entonces, mi recomendación, hagan exámenes de simulación. Tenemos un paquete de exámenes para ustedes y pueden preguntar por las promociones vigentes. Siempre tenemos promociones vigentes. Pueden preguntar en nuestras redes sociales. Tenemos cursos a distancia, presenciales, en línea. Todos cuentan con asesoría. Entonces, siempre van a poder preguntar sus dudas. Y yo estaré aquí en la siguiente clase con ustedes para ver un siguiente tema. Que estén muy bien. Nos vemos.